Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video vamos a traducir la entrevista o el diálogo más que nada que ha tenido Corey Goode con David Wilcock. Esto ha sido hace unos pocos días, grabado hace unos pocos días y lo publicó Corey Goode en su canal de YouTube Sphere Being Alliance. El video empieza primero con David Wilcock y Corey saludando a la audiencia y hablando de la próxima conferencia que va a haber en la costa oeste de los Estados Unidos llamada Dimensions of Disclosure. Tanto Corey como David Wilcock y la esposa de David Wilcock también, Elizabeth Wilcock, van a estar como expositores, ¿no? Como ponentes de esa conferencia. Así que vamos a pasar directamente a la información que hablaron. Y más o menos en el minuto 1 con 29 segundos, David Wilcock dice algo que es importante señalar, Corey, es que hace 2 semanas en los medios masivos estaban hablando de una patente, ¿no?, que la Marina de los Estados Unidos presentó originalmente en el 2016 y fue ratificada en diciembre del 2016, ¿no? Está en los libros registrada. Cualquier compañía aeronáutica podría desarrollar tecnología antigravedad. Y cuando ves las imágenes que vamos a incluir aquí en este video, eso es un triángulo negro volador. E incluso la patente dice que genera ondas de gravedad que reducen la masa del objeto, que reducen la inercia del objeto. Así que cuando tienes algo que reduce la masa, tienes antigravedad. Entonces, ¿por qué crees que la Marina revelaría esto? Y básicamente es como una divulgación suave, ¿no? Le dicen al público que tiene la habilidad, o al menos teóricamente, la habilidad de lograr la antigravedad. Corey dice, bueno, también debemos notar que en la misma semana la Marina de los Estados Unidos creó un nuevo programa para hacer más fácil y aceptable el reportar ovnis para su personal. Así que la Marina está involucrada, creo, en tratar de combatir algunas de las narrativas de divulgación controlada que están ocurriendo, que muchos de la Fuerza Aérea están tratando de sacar. Estamos esperando que el TR-3B sea hecho público, de la misma manera en que se hizo con el bombardero Stealth Fighter. Nos van a decir seguramente, oh sí, lo hemos tenido por décadas, y luego los veremos volando y ya no será tan emocionante, ¿no? Se convertirá en algo normal. David dice, no lo sé, un triángulo negro volante y silencioso de 1,5 millas de tamaño es muy emocionante. Corey dice, es emocionante, pero también es sorprendente qué cosas se pueden convertir en normal para la población. David dice, la gente se olvida que en la Primera Guerra Mundial teníamos unos Zeppelin gigantes volando que eran absolutamente masivos en tamaño, pero eran armas de guerra, y si veías uno era una cosa muy muy mala. Cierto, dice Corey, es algo de lo que hemos hablado hace un par de años también, sobre la narrativa lenta de divulgación o divulgación parcial, que íbamos a empezar a ver imágenes de triángulos en las noticias, volantes, ¿no? E íbamos a empezar a verlos más alrededor de las bases de la Fuerza Aérea y otras bases, como lo de Florida, dice David, lo que Michael Salla estaba publicando. Corey dice, sí, he visto que se han reportado triángulos en las noticias en diferentes partes también. Son ellos aclimatándonos lentamente para que empecemos a entender que existen tecnologías avanzadas y que todas van a ser agregadas bajo una fuerza espacial en algún punto. Así que tienen que empezar a filtrarlo hacia nosotros y sembrándolo en nuestra conciencia de alguna manera. David dice, lo que también me pareció interesante de lo que has dicho, que está saliendo con respecto a ruinas bajo el mar y también las cosas que hay en el Gran Cañón, y esa es otra cosa por la que me decidí a ir a la conferencia Dimension of Disclosure, porque algunas personas dicen en la internet, oh, David solo le interesa el dinero, nunca realmente creyó lo que Corey estuvo diciendo. Y Corey dice, o que me estuviste chantajeando. Y David dice, sí, nada de eso es cierto, ¿no? La razón por la que sé que estás diciendo la verdad es porque hace tiempo, cuando recién nos conocimos en el 2014, habían muchas cosas, demasiadas cosas que sabías y que yo había recolectado de literalmente docenas de personas. Tú sabías nombres en código, sabías cosas que eran muy específicas y que nunca yo había publicado en la internet. Así que entiendo
que la narrativa que has dado, la narrativa de las cosas que has experimentado, rompe los límites de muchas personas, ¿no? Es bastante información por asimilar. Es una realidad muy nueva y pesada. Pero a la vez, lo que me dices ahora es que todos nosotros en la Tierra vamos a ser confrontados con cosas nuevas, muy chocantes. Así que, en caso que la gente no haya visto tus videos de Edge of Wonder, que recomiendo mucho porque sea que me guste o no, no es una cosa de ego, cuando mi nombre está en un video, mucha más gente lo ve. ¿Podrías decirnos en este video, qué está pasando con la Antártida y bajo el mar en las costas de la Antártida? Claro, dice Corey, y por si acaso los muchachos de Edge of Wonder van a estar como maestros de ceremonias en la conferencia Dimension of Disclosure. Va a ser muy divertido. Bueno, he recibido un informe sobre expediciones navales alrededor de la Antártida, en donde varios militares marinos de la OTAN han encontrado ruinas de islas parcialmente o casi totalmente sumergidas que tienen un montón de signos de civilización. ¿Dónde están esas islas?, dice David Wilcock. Corey dice, bueno, son las dos líneas de islas que me han dicho que están entre la Antártida, están en dos lugares. Las dos líneas de islas que me han dicho, una está entre la Antártida y la punta de Sudamérica, y la otra entre la Antártida y la punta de Australia. David dice, entonces estas son islas bajo el mar. Corey dice, sí, no están totalmente sumergidas en el piso marino, están elevadas con respecto al piso marino, pero aún así están muy debajo de la superficie del océano. David dice, ¿y qué estamos viendo? O antes que nada, ¿cómo obtuvieron las imágenes? Corey dice, tenían videos de varias expediciones, diferentes expediciones que he visto, y algunos videos eran solamente las imágenes de algo como polvo saliendo del fondo del mar, formas oscuras, ¿no? Pero lo más interesante era que tenían algo así como un drone que fue ida y vuelta entre las, entre comillas, calles de esa ciudad, podríamos llamarlas así, y por el movimiento debajo del agua empezó a salir mucho polvo, ¿no? Por el movimiento del drone, por el vehículo a control remoto. Pero estaba usando un tipo de radar secreto muy avanzado que estaba filmando a través de todo el polvo que flotaba en el agua y obtenía imágenes cristalinas de las ruinas. Y cuando me entregaron unas fotos de como 8 por 10 pulgadas, y para mí se veían como fotografías en blanco y negro de alta definición, pero en realidad todo eso se obtuvo con imágenes de radar. Y David dice, ok, entonces has mencionado, dice David, ciudades, calles, ruinas. ¿Podría ser un poco más específico sobre qué son esos sitios? Corey dice, sí, están muy dilapidados. No es como si vieras ruinas muy conservadas con peces nadando alrededor. Estas están completamente dilapidadas, destrozadas. Cuando decimos calles, en realidad son edificios derrumbados con caminos, que fueron obviamente calles de una ciudad entre ellos, ¿no? No hay estructuras levantadas, están colapsadas y lucían mucho como las aztecas. David dice, pirámides escalonadas. Corey dice, edificios que estaban en su mayoría colapsados, como si hubieran tenido ángulos rectos y estaban todos colapsados, ¿no? Han estado allí por miles de años también. David dice, estamos hablando de piedras, ¿no? Y Corey dice, sí, todos son piedras, no es tecnología avanzada, era todo de aspecto azteca. David dice, ¿tuviste alguna información sobre qué tan viejo era todo esto? ¿Cuándo estuvieron estas islas sobre la superficie del mar? Corey dice, hace 11.900 años. David, ok, entonces esto sería la idea de la Antártida siendo la Atlántida, que cuando la Tierra se inclinó, la Antártida era más templada y luego se inundó y se congeló. Corey dice, sí, se congeló de manera súbita. David dice, ok, muchas cosas, hay muchas cosas en el hielo de la Antártida de las que hemos hablado por mucho tiempo, pero esto es más en las áreas adyacentes. Corey dice, sí, esto es en realidad considerado fuera de la Antártida. De lo que pude ver, esas islas, las puntas de Sudamérica y también Australia, realmente no se conectaban con la Antártida, pero habían cadenas de islas por las que la gente podía viajar en botes fácilmente, ¿no? Y David Wilcock dice, bueno, sí, y si ves una imagen de la Antártida y tienes a Sudamérica al lado, notas que el fondo de Sudamérica más o menos se curva hacia la derecha y más o menos puedes ver lo que podría haber sido un territorio puente.
Corey dice, sí, y no solo fue que el agua se elevó debido a la gran catástrofe, habían áreas en donde el piso marino se hundió más profundo y otras áreas que se elevaron más. Al igual que en el terreno seco también ocurrió igual, ¿no? David Wilcock dice, igual como en el lago Titicaca en Perú, ¿no? Donde tienes 11.000 pies sobre el nivel del mar, ¿no? Agua. Con las justas puedes respirar allí y tienen muchas ruinas también. Ok, lo otro que quería asegurarme de hablar, porque creo que es importante, volvamos al 2009 y empecé a... conocí por primera vez a Pete Peterson en el 2009, lo conocí con Project Camelot, Kerry Cassidy y Bill Ryan estuvieron ambos allí, yo financié el viaje, filmamos todo y luego empecé a hablar con Pete como 2 o 3 horas cada vez por 2 o 3 veces por semana, desde el 2009 hasta hace poco, en donde casi muere y ahora está en un hospicio. Pero desde un inicio, y quiero decir esto para todos también, siempre grabé mis conversaciones con Pete, no para usarlas como distribución pública necesariamente, pero sino para documentación, porque dijo tantas cosas y yo estaba preocupado de que perdería el rastro. Incluso si escribes sin parar no vas a poder registrar todo, así que tengo al menos 5 o 6 conversaciones diferentes con Pete que no están grabadas, o que están grabadas y que podría auditar o sacar si esto se convierte en algo de importancia mundial, que parece que podría ser, ¿no? Podría contratar a alguien para revisar todas esas cintas y encontrar esas. Hablamos extensamente sobre el Gran Cañón y hablamos específicamente de un amigo suyo quien aparentemente encontró ciertas cavernas a las cuales él podía entrar en el Gran Cañón, ciertas grietas. Hablamos mucho de eso y nunca lo hicimos, pero queríamos coordinar una grabación con ese tipo para ir de manera encubierta a una de esas grietas. Porque este hombre encontró esqueletos, algunos de los cuales eran gigantes. La mayoría eran gigantes, dice, pero fue interesante también porque había un cilindro perfectamente tallado en la roca que iba directo hacia abajo. El esqueleto estaba enterrado de pie, pero era un gigante y tenía un cráneo alargado. Así que aparentemente también escuché que habían ruinas que este hombre encontró y que se conocían ya en el Gran Cañón, que eran muy sorprendentes. Y otra cosa rara era, y estoy sacando todo esto primero porque sé que tú ya dijiste algo de eso, Corey, en otros videos. Ya hablaste de eso, pero el contenido también era muy extraño. Porque algunos miembros de Majestic pensaron que esto validaba ciertos aspectos del libro de Mormón, que había algún tipo de conexión rara a eso. Pero de cualquier manera, el fondo del asunto es que habían diferentes grietas, diferentes arquitecturas, esqueletos gigantes que no habían sido encontrados antes, que no habían sido tocados, con cráneos alargados, y la idea de que hay allá abajo ciudades, ruinas. Este hombre sabía todo eso. Otra gente con la que Pete habló también sabían de esto. He escuchado de esto desde 2009, pero tú has tenido un informe interesante, ¿no? Bueno, no quiero quitarte las palabras. ¿Qué sabes? Corey dice, recientemente me han dicho que había una persona retirada del ejército de Estados Unidos, no sé si era hombre o mujer, que iba a salir al público con mucha información de lo que se encontró en el Gran Cañón. Y nos dijeron que esto data de hace aproximadamente 200 años, cuando el ejército y el gobierno de Estados Unidos vino a esa área y tomó control del área del Gran Cañón, porque lo que descubrieron y lo que le dijeron los indios nativos norteamericanos que vivían en el área, sobre lo que había debajo en esa área, así que hicieron un viaje hasta allá para ver qué podían encontrar. Y cuando bajaron, recuerdo, era la época de los cowboys, recuerda, ¿no? Con antorchas, ¿no? Todos bajando por las grietas, las fisuras. Más o menos así, ¿no? Bien angostas por las fotos que me mostraron, y que bajaban muy profundo y eran fáciles de navegar. No eran para nada difíciles, y los ángulos en los que entraban no eran ángulos tampoco difíciles de caminar. No habían inclinaciones muy empinadas, ¿no? Todo era muy, muy suave. Bueno, dice Corey, David Wilcock dice, déjame decir esto, Corey. Tuve la suerte de visitar un sitio que solía ser una atracción turística muy, muy importante en los inicios de Estados Unidos, y es el sur de Kentucky, la llama la Cueva del Mamut. Y cuando vas allá hay tantas de esas cuevas, son tan grandes, es como una inmensa red de cavernas. Puedes caminar allí por millas y millas, puedes pasarte días
tratando de caminar por toda la cueva del mamut. Esa solía ser un lugar de peregrinaje y mucha gente iba, así que es definitivamente posible que hayan sistemas masivos de cuevas o cavernas, y creo que también solo con las grietas como las del Gran Cañón, que dices que algunas se meten muy profundo en la tierra. Corey dice, sí, van muy profundo, las han explorado por millas, y a medida que van más y más profundo encontraron petroglifos y muchos símbolos de poblaciones que se han movido por esa área o que han estado en el área. Y a medida que bajaban más, a más profundidad, encontraron cosas más interesantes. Encontraron también un área de una caverna gigante, y habían algo así como edificios de barro y roca, ¿no? O edificios de adobe, que era obvio que eran extremadamente antiguos. Encontraron cerámicas rotas alrededor, granos antiguos que pudieron incluso fechar con carbono. David Wilcock dice, esto es algo que yo esperaba que Ben y Rob te pregunten. Si tú apagas la luz en la caverna de mamut, es tan oscuro que ni siquiera puedes ver tu mano enfrente de tu rostro. ¿Cómo veían esas personas? Corey dice, no lo sé, porque había muy poco hollín en los techos que fuera de carbón de antorchas, así que no sé de eso. Recuerda que fueron llevados allá abajo, según me dijeron, y esto valida la leyenda Hopi, por las estructuras encontradas, las cerámicas de esa cultura. Prácticamente esto probó los supuestos mitos de que fueron llevados abajo antes del cataclismo por la gente hormiga, como les llamaban, ¿no? Y terminaron encontrando también allá abajo cuerpos de ellos, de esos seres. Y no he recibido información sobre si estos eran quizás grises o los que ellos llaman la gente hormiga, o una especie quizás totalmente diferente. David Wilcock dice, bueno, cuando teníamos nuestro show semanal, una de las cosas que nunca publicamos, porque tú estabas pasando un momento difícil por todo eso, si lo recuerdas, algunos de los recuerdos de las memorias de la Superfederación eran muy intensos para ti, pero uno de los grupos de los que hablamos en esas grabaciones era un grupo que lucía como insectos, y su cabeza era similar a la de las hormigas. Pero recuerdo que dijiste que tenían unas pequeñas antenas gruesas en vez de las alargadas. Sí, y tenían mandíbulas, dice Corey, ¿no? Pero hay muchos tipos de criaturas insectoides diferentes, dice Corey. Extraterrestres, si los quiere llamar así. Ellos estaban muy involucrados en los 22 programas genéticos que están en marcha. Así que asumo que llevaron a los Hopi abajo para posiblemente proteger una línea genética de uno de sus experimentos y luego regresarlos a la superficie. Pero no solo se encontraron los cuerpos de tipo insectoide, también encontraron otra área completamente diferente, que era preadamita, con la gente de los cráneos alargados, ¿no? La mayoría de ellos de cabello rojizo, ¿no? Encontraron un área de entierros, no solo de la gente hormiga, en una área diferente, sino que a muchas millas de allí encontraron otra área de entierros para los preadamitas. Y también lo que era algo así como un puesto secreto de observación. Dijeron que lo que descubrieron es que los preadamitas tenían un puesto allí para observar a los demás. No saben a quién, y todavía se mantiene secreto, ¿no? Dice David, así que esto valida perfectamente lo que Pete me estuvo diciendo en las grabaciones por teléfono que tengo desde el 2009. Lo que tú llamas los preadamitas son los gigantes con cráneos alargados con los que hablé de Pete, con Pete Peterson, que encontró el amigo de Pete en lugares de entierro a los que él aún podía ir y que no habían sido visitados aún. Corey dice, sí, sus cuerpos tenían cabello como amarrado atrás, no tenían cabello en el resto de su cabeza, no sé si fueron rapados o no les crecía, o les crecía de esa manera, pero algunos tenían largas colas de cabello que estaban trenzadas y era cabello color rojizo o marrón. ¿Qué dices, Corey? Le bromea David Wilcock, ¿no? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Tu cola de cabello? Dice, jaja. Corey dice, no, eran trenzas de cabello largo y rojizo que salían de la parte de atrás de la cabeza o del costado o áreas diferentes, ¿no? David dice, ok, dice David, no quiero asumir que nuestra audiencia sabe la leyenda de los Hopi. Yo podría decirlo, pero quizás es más poderoso que tú lo digas.
¿Podías explicar? Corey dice, quizás es más exacto si tú lo dices. Ok, dice David, porque yo soy el tipo de Ancient Aliens y hemos hecho muchos episodios de Ancient Aliens al respecto. Incluso recuerdo haber especulado diciendo, ok, ¿quiénes eran esta gente hormiga? Y quizá lo más fácil sea decir que podrían ser grises porque tienen un aspecto como de insecto, pero básicamente, ¿qué sabes tú de la leyenda Hopi en relación a esto? Corey dice, creo que lo que usualmente ocurría en esas civilizaciones antiguas, e inclusive ahora, es que las castas religiosas iban a las cavernas oscuras, ¿no? Hacían ceremonias y se encontraban con esa gente hormiga o seres que ellos creían que eran espirituales, que les daban información sobre cómo funciona la agricultura u otras cosas, ¿no? Y quizás estos guías, cuando los consultaban, después de haber hecho ayunos y oraciones y ceremonias, estos seres les dijeron, bueno, en algún momento, ¿no? Ahora va a haber un gran cataclismo, necesitamos que junten a su gente en la entrada a la cueva para esta fecha. Así que hicieron eso, los mayas, tú sabes, juntaron a la gente en la entrada a la cueva y hubo gente que dijo, síganos. Y los llevaron abajo para protegerlos del ciclo de cataclismos, ¿no? Las micronovas y los cataclismos que ocurren debido al ciclo del Sol. David dice, ok, entonces los Hopi hablaban de los soles, que hay diferentes eras que ellos les llamaban cada una sol, y parte de lo que parece estar relacionado a la idea del flash solar es que los Hopi dijeron que habría una estrella azul, algo que involucra al sol y a una luz azul o algo así al final de nuestro ciclo. Así que esperan que algo vaya a pasar. Corey dice sí. Y he hablado con Clifford Mahuri también sobre los Kachinas y la estrella azul. David Wilcox dice, sí, Mahuri es uno de los ancianos de la tribu Zuni que son muy cercanos a los Hopi. Corey dice sí. Y mucho de lo que me dijo Mahuri es que los caucásicos y hay una universidad en Denver también que obtuvo sus mitos antiguos y los han interpretado de maneras que no son correctas. Si vas a mi sitio de Sphere Being Alliance, a mi canal de YouTube, uno de los videos de Dimensions of Disclosure que hizo Clifford Mahuri, allí habla sobre el mito y da lo que él dice que es la interpretación correcta, pero sí hay una estrella azul en ese mito y he escuchado sobre esa historia de la estrella azul, la estrella Kachina, como le llaman, cuando empecé a hablar en público sobre las esferas azules. David dice, ok, bueno, para hacerlo muy simple, la leyenda Hopi que recuerdo haber mencionado en Ancient Aliens era que esencialmente algún tipo de cosa catastrófica, va a ocurrir o iba a ocurrir en la superficie del planeta. Y los seres extraterrestres que son de alguna manera lucen como hormigas. Yo no estaba listo en ese momento para decir que tenían cabezas que lucen como hormigas, ¿no? En ese tiempo dijimos que podrían ser los grises. Y ahora sé que aparentemente hay tipos de seres insectoides que tienen cabeza de hormiga. Bueno, así que todo esto se va a hacer muy común porque la galaxia está llena de vida, ¿no? La NASA ahora dice que hay 40.000 millones de planetas como la Tierra, con agua en ellos, solo en nuestra galaxia, y parece que la vida inteligente es una cosa muy común que sigue ocurriendo en todos esos planetas y los convierte en una forma más o menos humanoide. Pero pueden tener diferentes tipos de vida que vemos en la Tierra, extendiéndose hasta ser vida inteligente, pero con los pulgares opuestos, las fisiologías de la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, todo eso, ¿no? Bueno, la leyenda Hopi es que la gente hormiga apareció, rescató a los Hopi y los llevó dentro o al interior de la Tierra para mantenerlos seguros de las catástrofes en la superficie. Así que, ¿cómo podrías estar seguro? Esto lo hablaste en el video de Age of Wonder también, pero es bueno mencionarlo. ¿Cómo puedes estar seguro en unas grietas dentro de la Tierra si hay un tsunami masivo en la superficie? Corey dice, bueno, el agua va a correr por toda la superficie y va a ceder hacia los lugares en donde estuvo antes, obviamente, ¿no? Regresa a los lugares donde estuvo anteriormente, por gravedad. Pero la corteza de la Tierra es muy porosa y va en muchas direcciones diferentes. No van a inundarse directamente las grietas, ¿no? A donde los Hopi estuvieron. Debe haber también dentro presión de aire que mantiene el agua afuera. David dice, así que básicamente entonces no hay agua suficiente para llenar todas las grietas.
Además, como dijiste en el video de Age of Wonder, el aire mismo, ¿no? Si le tiras agua encima muy rápido, crea una burbuja. Como cuando tu auto se hunde en el agua, ¿no? Va a haber aire atrapado en la parte superior, en la que puedes respirar. Y por eso siempre dicen en las clases de seguridad que te muevas a la parte superior del auto si se empieza a hundir. Así que hay como una burbuja de aire atrapada dentro del terreno. Eso puede ocurrir. Ok. Creo que es importante también decir el por qué estamos asistiendo a esta conferencia. Parece que estamos por fin acercándonos al borde de la divulgación. Corey dice, estamos justo en el precipicio. David dice, y te envié un sueño que tuve hace unas noches de que yo estaba en un crucero con la Alianza y estábamos celebrando que había ocurrido la victoria en contra del Estado Profundo. Y dijiste unas cosas muy provocadoras después que te envié ese sueño. No recuerdo qué dije, dice Corey. Bueno, dice David, lo que dijiste fue que los insiders con los que estás hablando ya no es simplemente infundir miedo. ¿Qué te dicen? Diles a todos qué te están diciendo. Corey dice, ha ocurrido un cambio dramático en el estado de ánimo y energía de la gente que me informa. Han pasado de no sabemos qué va a pasar después, sabemos que vamos a derrotar a este enemigo, pero nos va a costar muchas vidas, va a ser horrible, pero estaban tratando de hacerles la lucha, ¿no? Pero ahora todo eso han cambiado y es como que han pasado de una subida muy empinada y dura hacia la cima de la montaña y ahora están al otro lado y están bajando muy rápido. David Wilcock dice, también mencionemos lo siguiente, porque creo que es muy relevante, ¿no? El fuego muy sospechoso en la catedral de Notre Dame, este lugar ha estado allí desde el año 1200 después de Cristo, en casi 800 años nunca han tenido ningún incendio, y con todos los detectores de infrarrojos, detectores de humos, tecnología de satélite, incluso con la posibilidad de enviar helicópteros que apaguen el fuego, ¿cómo se incendió tanto y tan rápido esto y por qué? Corey dice, no lo sé, estuve hablando con un miembro de la Alianza, que es un general en retiro, y que ha estado siguiendo todo esto muy de cerca, lo que ha estado pasando en Francia y en Europa. Y cuando empezó el incendio, se comunicó conmigo inmediatamente y me dijo, ya tenemos confirmación de que esto fue provocado. Y dijo, estamos muy preocupados porque hay muchas reliquias y documentación que están dentro de esa iglesia y que pertenecen al Vaticano. Es uno de sus lugares de almacenamiento de datos, es uno de los lugares que estaba en su lista para hacer redadas y tomar la información, pero como era una iglesia no lo podían hacer hasta que ocurrieran primero ciertas cosas. Y dijo que toda esa evidencia era muy probable que se haya perdido. Así que... dice David Wilcock, entonces esto es algo así como la idea de si una organización criminal es atrapada, tienen un switch de emergencia, ¿no? Y lo prenden y todo se quema, ¿cierto? Corey dice sí. Ok, dice David, en el momento en que estamos grabando este video ha aparecido otra historia rara en las noticias. Un avión Boeing 737 con 139 personas estaba a punto de aterrizar, pero se sale de la pista y acaba estancándose en un río. Felizmente nadie murió, pero la parte rara, Corey, es que las noticias dijeron que todos en esa nave venían de la bahía de Guantánamo en Cuba. Así es, dice Corey, de una estación aérea naval a otra estación aérea naval. David dice, y bueno, hagamos algo de historia al respecto. ¿Están ocurriendo los juicios en Guantánamo? ¿Crees que esa gente era de esos juicios? ¿Venía de esos juicios? Corey dice, he escuchado que sí, los juicios están operando en varios lugares. Uno de ellos es la bahía de Guantánamo, que los juicios no son tan masivos como reportan algunas personas. Principalmente están encargándose de muchos de la gente de tipo MS-13, que estuvieron envueltos en mucho del tráfico humano y que tienen audiencias todo el tiempo para esa gente, ¿no? David Wilcock dice, pero también dijiste que MS-13 trabajaba domésticamente para el Estado Profundo, de la misma manera que ISIS trabajaba para ellos en el Medio Oriente. Corey dice, sí, exacto. David dice, así que están envueltos en tráfico de armas, drogas y seres humanos. Corey dice, sí, me dijeron que no solo tienen a MS-13 allá, sino también agentes de inteligencia que los manejaban. Eran agentes de inteligencia de Europa y de Estados Unidos que manejaban a MS-13, ni siquiera eran manejados por una persona nefasta viviendo en una cueva en algún lugar.
eran manejados desde Langley. Langley es el sitio, el cuartel general de la CIA, ¿no? Y otros lugares. Y David dice, bueno, y si recordamos los tiroteos en Las Vegas, ¿recuerdas, Corey? Yo vi los videos y era tan obvio, podías escuchar más de un arma disparando. Sí, simultáneamente, dice Corey. Y David dice, y siempre hubo la implicancia de que MS-13 estaba involucrado en secreto con los tiroteos de Las Vegas. Corey dice, sí. Y también escuché que hubo un lazo importante con Arabia Saudita y Francia, y no recuerdo quién es más ahora. David dice, oh, bueno, así que entonces MS-13, además de hacer todo ese tráfico, también podrían estar involucrados en planear y ejecutar los ataques de bandera falsa. Corey dice, así es, ellos reúnen información para chantajear a algunas personas para el Estado Profundo, asesinan gente como Seth Rich, quien fue asesinado por MS-13, reciben listas, entre comillas, listas de compras, ¿no? Y después van con esa lista y juntan a las personas que tienen en la lista para el tráfico humano, trabajan directamente con agentes de inteligencia para enviar información, son toda una red que tiene muchas funciones diferentes. David Wilcock dice, regresando al 737 que tenía gente de Guantánamo, ¿crees que hubo un hackeo de ese avión para tratar de asesinar a esa gente? Lo cual felizmente no funcionó, ¿no? Corey dice, creo que Q declaró que 7 de cada 10 aeronaves que se caen, 7 de cada 10 son provocados. Así que es muy posible que hayan tratado de sobrepasar la habilidad del piloto de controlar la nave. Después de los recientes accidentes aéreos, creo que tú habías dicho que había la posibilidad de que hayan tratado de desactivar la tecnología del piloto automático o control remoto. Y David Wilcock dice, sí, fue con el avión estrellado de Ethiopian Airlines, ¿no? Tú me enviaste ese video filtrado y ves en el video el avión que está tratando de girar. El piloto está tratando de hacerlo, de hacerlo ir para arriba, pero alguien más está tratando de hacerlo caer y está literalmente peleando contra sí mismo en el aire y luego se estrella y hay un gran incendio. Corey dice, no he recibido ningún informe de eso. De hecho, tengo que irme pronto. Ahora vamos a tener que terminar porque cuando llegue a casa esta noche voy a recibir un pequeño informe también y espero que incluya qué había alrededor de esa aeronave de Guantánamo que se estrelló, porque dudo seriamente que solo haya sido un accidente. David Wilcock dice, bueno, en lo de Ethiopia Airlines, no recuerdo cuántas, pero creo que habían 19 o 20 personas de la ONU en ese avión. Pero el fondo del asunto es que ahora todos dicen que las cosas lucen bien, están en la rampa de salida, están colina abajo ahora, la mayoría del trabajo duro ya está hecho y la siguiente parte va a ser realmente emocionante. Corey dice, correcto, y supongo que la siguiente parte es solo sentarse y no solo ver la reacción del público, sino también están en una alerta muy muy alta por eventos de bandera falsa. Ahora están en un punto en el que el cabal todo lo que puede hacer es girar, realmente no puede pelear en contra de lo que está ocurriendo porque ya han limpiado el Departamento de Justicia de la mayoría de los del Estado Profundo, pero se esperan intentos serios de ataques de bandera falsa. Ok, dice David, lo último que creo que debemos cubrir es el increíble nivel de manicure o censura que las redes sociales están haciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el término Alex Jones es como si solamente enviaras un link de Alex Jones en Facebook. Si lo compartes más de 2 o 3 veces, cancelan toda tu cuenta, toda tu página. Y simplemente cualquier cosa que tenga que ver con Alex Jones te va a censurar de manera total. Sí, dice Corey, también la, entre comillas, censura en las sombras que está ocurriendo es sorprendente. David Wilcock dice, estás viendo que la cuenta de vistas también baja mucho, lo hemos visto con Edge of Wonder, ellos tenían al menos 120,000 vistas, ahora están como en 3,000 vistas para todos, realmente loco. Entonces parece como si realmente estuviéramos en la etapa final y por eso quería ir a la conferencia Dimensions of Disclosure, porque tenemos que juntarnos por solidaridad, ¿no? El Estado Profundo ha tratado tanto de crear una lucha a muerte dentro de la comunidad OVNI y parece estar polarizada entre la gente que está dispuesta a escuchar la idea del programa espacial secreto para la cual tú fuiste importante. No es que haya sido el primero, porque yo escuché de esto por más de una década antes, pero tú fuiste
el primero que quiso hablar de esto frente a cámaras. Henry Deacon lo hizo por un tiempo y después desapareció, fue como del 2007 al 2009, así que esto no es nuevo. Pero después tienes otra facción de la comunidad OVNI que parece solo enfocarse en Roswell y no en nada nuevo. Antes que terminemos, habla un poco de esa división. ¿Por qué crees que hay una tremenda división? ¿Por qué crees que estamos siendo tan calumniados por nuestra propia comunidad? Corey dice, bueno, honestamente, nuestra comunidad fue infiltrada desde el principio. Muchas otras personas que empezaron el tema de la divulgación fueron financiados por Rothschild o los Rockefellers, ese tipo de gente, ¿no? Así que hemos estado infiltrados y controlados por mucho tiempo. Quieren que nos mantengamos hablando de pequeños hombres verdes, de Roswell. No quieren que hablemos de todas las cosas que hemos dicho en los últimos 4 años desde que tú y yo empezamos a trabajar juntos. Así que tenemos mucha de la gente comprometida que nos está azotando ahora. Y tenemos muchas personas que están comprometidas no solo trabajando para el Estado profundo. Muchos han sido comprometidos por su ego. Les han dicho que son especiales, han recibido cierta información y quieren mantener esas relaciones, así que se mantienen en línea, ¿no? Y David Wilcock dice, quizás también les ofrecen contactos con ciertos insiders, ¿no? Insiders a los que tienen acceso exclusivo, ¿no? Y sí, y dice Corey, y mucho de esto también son las energías locas que están ocurriendo ahora, ¿no? Mucha gente en esta comunidad pretende ser más positiva de lo que realmente son, y con la energía que está viniendo, la conciencia crística es imposible. Le estamos diciendo a todos lo que realmente somos, le estamos mostrando a todos lo que realmente somos. Y David dice, y también me parece sorprendente, Corey, que el mismo grupo al que llamamos la Alianza Oscura ha sido tan implacable, ¿no? Si pones atención a lo que dicen, no son para nada objetivos. Siempre están en contra. Así que, ¿qué es lo que crees que está pasando? ¿Por qué crees que son tan constantemente y absolutamente 100% odiosos en contra nuestra? Corey dice, algunos son tontos útiles que han sido provocados. Muchos han construido su verdad por muchos años. Y la verdad que estamos sacando entra en conflicto con su verdad. Así que reaccionan a eso. Pero también está ocurriendo mucha manipulación. Las banderas falsas, el venir e instigar miedo, el resentimiento, el odio en contra, y en contra de muchas personas y entre muchas personas diferentes en la comunidad. Todo se ha hecho para dividirnos y poder conquistar nuestra comunidad. Ellos saben que si esta comunidad se uniera y empezara a demandar la liberación de tecnologías ocultas y la divulgación, lo obtendríamos porque nosotros somos los que realmente nos paramos y lo exigimos cuando el resto nos está diciendo cosas sin sentido, ¿no? Y bueno, David Wilcock dice, para cerrar, ¿cuál es el valor de hacer algo como la conferencia Dimensions of Disclosure? Corey dice, es una manera en que todos nos juntemos, mostremos solidaridad por la verdad y también para debatir y hablar sobre diferentes ideas, ¿no? De manera respetuosa, correcto. Ese es el punto principal. Juntarnos, muchos de nosotros tenemos ideas diferentes, pero tenemos el mismo objetivo, la misma misión. Es el despertar de la gente y que se preparen para lo que viene. David Wilcock dice, bueno, voy a estar ahí, Elizabeth Wilcock va a estar allí, tú también vas a estar ahí, dice Sasha Stone también, quien es el que entrevistó a Ronald Bernard, ese sorprendente insider. También Michael Salla, Clifford Mahooty. Corey dice, tenemos un insider también de la NSA, Robert David Steele. Los muchachos de Edge of Wonder van a estar como maestro de ceremonias. También va a estar Laura Eisenhower o John de Sousa, también un ex agente del FBI. Y Corey dice también van a haber algunas personas de la Alianza, seguramente, que van a estar entre nosotros. Así que va a ser un evento muy interesante, ¿no? Va a ser en la playa y también vamos a tener un evento importante en la playa. Vamos a mostrar un adelanto de la continuación del documental Above Majestic y todo esto va a ser muy interesante. Y bueno, con esto termina el video de la conversación entre Corey Goode y David Wilcock, en el que principalmente han hablado de la reciente
las recientes informes que ha recibido Corey Goode, pero también han mencionado que la conferencia Dimensions of Disclosure en California va a estar muy interesante. Y bueno, esperamos que esto haya sido interesante también para ustedes. No se olviden, suscríbanse al canal, compartan el video, síganos en Facebook y en Twitter y nos comunicaremos en la siguiente transmisión. Como siempre, muchas gracias y será hasta entonces.